Bueno chicos, ahorita por problemas como técnicos no voy a utilizar la presentación. Voy a enviarles ahí la presentación en WhatsApp ahí por si lo pueden abrir. No va a ser, no es una presentación así muy, muy extensa, eh, y será para abordar los temas que se pidió que hicieran de investigación. Yo sé que algunos no lo pudieron realizar, tal vez porque están teniendo alguna que otra tarea, pero pues sí se pide el apoyo para que lo realicen. Eh, le puse en fecha sin límite y pues para que me apoyen a realizarlo, ¿no? Eh, yo sé que hay veces que pues tienen demasiada tarea y no pueden realizarlo y lo comprendo, pero pues sí paro ahí para que me apoyen a realizarlo. Igual ahorita Este, trataré de abordar esos temas que se llevaron a cabo en los temas de investigación. Eh, bueno, yo lo que quería llegar con ese punto de la investigación era ver eh, qué tan diferencia, bueno, qué tanto ustedes pueden diferenciar una opinión con algo ya más, eh, se podría decir algo más completo como una investigación realizada con fuentes confiables. Y para eso mismo, pues quería ver qué, eh, de dónde estaban sacando la información y todos estos temas. Igual, este, con que fuera poco o mucho, con eso me daba por conformado. Y ahorita pues voy a intentar explicar más o menos la idea de cada uno. Eh, bueno, el primer filósofo que pedí que investigaran era Platón. Platón era, es un filósofo que ya tiene demasiado tiempo. Fue uno de los primeros, junto con Aristóteles y todos estos que estaban en el tiempo, pues donde el hecho de pensar en ciertos temas ya te hacía muy inteligente. Entonces Platón, su idea del amor era mucho más completo o mucho más complejo, se podría decir, pero para entenderlo tendría que explicar más o menos su ideología. Su ideología se basa mucho en la idea de la religión. Muchos dicen que tal vez la religión católica o la religión cristiana pues la Biblia se basó en ideas de Platón. ¿Por qué dicen esto? Pues porque técnicamente él decía que estábamos hechos por dos sustancias. Era la sustancia física y la sustancia espiritual. De cierta manera, eh, él lo expresaba por otras palabras, pero para que sea más entendible, quisiera expresarlo de esta forma, ¿no? Sustancia espiritual y sustancia física. ¿Qué era la sustancia espiritual? Pues simplemente era el espíritu, el alma, o como lo conoce la religión católica, el espíritu. Eh, y la sustancia física, pues era simplemente, pues nuestro cuerpo físico, y él así diferenciaba estos dos aspectos. Entonces él decía que de cierta manera estas dos sustancias trabajaban de manera simultánea sin llegar a hacer lo mismo. Y de cierta manera la sustancia espiritual estaba, estaba encerrada en la sustancia física. Sin embargo, cuando moría la sustancia física, la sustancia espiritual iba al mundo ideal. Para entender qué es el mundo ideal es aquel mundo que dentro de la religión es el cielo, pero para Platón el mundo ideal es aquello que se forma a base de la imaginación. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, si yo te pido que imagines un caballo, cada uno se lo va a imaginar de distinta forma. Es decir, tal vez yo te digo, imagínate un caballo y me van a decir alguien, no, pues me lo estoy imaginando un caballo blanco, con armadura, con cabello largo y con unas pezuñas grandes o incluso con alas, ¿no? Cada quien se lo va a imaginar de distinta forma. Tal vez otro se lo va a imaginar un caballo negro o no sé, cada quien va a tener como una idea totalmente distinta. Para Platón, esto era el mundo ideal, todo aquello que se forma a base de las ideas. Entonces, cuando el cuerpo físico moría,
o la sustancia física moría, la sustancia espiritual pasaba a formar parte de ese mundo ideal y de cierta forma, eh, pues categóricamente dentro de la religión pues es tomada esa idea. Entonces muchos por eso plantean la idea de que la religión se basa en ideas de Platón. Ahora, ¿qué, a qué se refería cuando él hablaba del amor? Él era una persona que tomaba de base esa idea, ese mundo ideal. Él decía que de cierta manera el amor para Platón no era más que aquello que nunca puede llegar a ser, porque él decía que de cierta manera eh, el amor es aquel que nunca se puede dar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sus ideas se basaban en ese mundo ideal. Entonces, de cierta manera, cuando él hablaba del amor, él decía que, que el término nunca llegaba a hacerse realidad. El hecho de que, por ejemplo, tú te imagines, te gusta una persona y de repente te haces una imaginación de un futuro con ella, te imaginas una vida. Eso es el amor, aquello que nunca puede tal vez llegarse a completarse y que pertenece al mundo ideal. De cierta manera era un término que tal vez nunca podría llegar a completarse, es decir, él mezclaba muchos términos artísticos, sensuales, espirituales, para que llegara a coincidirse como amor, y de cierta manera este, no llegaba a hacerse realidad ese término, por lo tanto era una expresión tan compleja que, que para él el amor era aquel que nunca podría llegar a darse. Después pasamos con el filósofo Arthur Schopenhauer. Este era uno de los filósofos más pesimistas, se podría decir. Igual para entender la base de sus ideas, también podríamos formarnos su conceptualidad acerca de la vida. Él decía que de cierta manera el ser humano nace siendo egoísta. Nacemos como un egoísmo en el cual pues de cierta manera el universo está creado a base de egoísmo. Él ponía el ejemplo de decir, es decir, si Dios existiese, tuvo que haber sido un Dios egoísta. El hecho de que en la naturaleza exista, por ejemplo, la cadena alimenticia, donde tienen que matarse unos a otros para poder sobrevivir, él decía que es un egoísmo, pues el hecho de que, ¿por qué no pudo haber una existencia en el cual cada uno podría existir sin la necesidad de dañar a otro? Y él se cuestionaba todas esas ideas. Entonces decía que el ser humano nace siendo ya malo por naturaleza, a diferencia, por ejemplo, de Rousseau, que él decía que la sociedad es la que nos hace malos. Arthur Schopenhauer pues decía, no, pues es que nosotros ya tenemos esa maldad desde que nacemos. Es decir, si nos vemos a través de la historia, eh, pues siempre tratamos de hacer menos al otro, ¿no? Ha existido de cierta manera el hecho de que las guerras, todos estos conceptos, pues siempre han existido. Y, y y es a base de su propio egoísmo. Entonces, su idea del amor era pues muy similar. Su idea del amor se basaba mucho en aspectos egoístas. Y su libro en el cual hablaba acerca del amor se llamaba el arte de tratar a las mujeres. De cierta manera, muchos lo toman su libro como muy misógino y de cierta manera sí lo es. Es decir, la época en el que él vivió, que era como en 1960, una época donde el machismo estaba a su máximo poder, entonces su libro lo basó mucho a las ideas de su época. Entonces, eh, está el movimiento ahorita feminista que lo toma, su libro lo toma muy misógino, porque realmente sí lo es decir, no quisiera abordar mucho esos temas por el simple hecho de que suena muy cruel el aspecto en el que él mencionaba a las mujeres, pero pues tomando en cuenta la época en la que estaba,
tenemos que considerar varias variables para poder ver el aspecto en el cual se estaba basando, ¿no? Entonces, sí, de cierta manera, al leer su libro, lo ves y sí se te hace muy cruel cómo es que describe generalmente el género femenino, pero igual la filosofía se trata de ver y de entender el contexto, de entender de cierta manera muchos aspectos en el cual tal vez en esos momentos no somos capaces de verlo. Pero sí, conforme vas leyendo autores desde el más antiguo hasta el más presente, te das cuenta que la forma en que redactan sus libros o su forma de redacción se basa mucho en la época que están. Es decir, ahorita tal vez se tome muy en cuenta muchos aspectos eh, para no sentir reprimido a cierto grupo social, ¿no? Entonces, si tomamos la base de idea de Arthur Schopenhauer acerca del amor, él decía, él de plano, su idea del amor era muy, ¿cómo se podría decir? Muy pesimista. Él decía que el amor en realidad no existía para él, que simplemente era como una etapa evolutiva para el ser humano. Él estaba consciente ante las ideas de Charles Darwin, de cierta manera también después uno de sus estudiantes fue Friedrich Nietzsche, que él decía que de cierta manera el hombre buscaba el- la etapa evolutiva para convertirse en superhombre, y superhombre simplemente era como la siguiente evolución del ser humano. Pero Arthur Schopenhauer decía que el amor técnicamente no existía para él. Él decía que, que el amor simplemente era una reacción química en la cual, pues, que es lo mismo que sienten los animales al procrear y no existía como tal una definición de amor, simplemente era eso. Son simplemente reacciones químicas que llevan a los animales a procrear, pero el simple hecho de que el ser humano se crea superior, pues hacía de que tengamos una definición mucho más simple, mucho más certera, se podría decir, para no sentirnos tan mal, decir, mira, el amor se expresa de cierta manera, o tiene una definición eh, mucho más explícita. Entonces, para no sentirnos mal, pues simplemente decimos que el amor es eso, ¿no? De que una expresión muy, muy sobrehumana, pero pues él decía, no, es que simplemente no existe. Simplemente son cosas que nosotros como seres humanos, al creernos superior a otros seres vivos, pues simplemente queremos eh, tomar esta ideología de pensar que sí realmente existe. Él decía que, por ejemplo, veía que tal vez algunos en los que entregaron la tarea hablaban sobre uno de los principales tipos de amor, pues sería el de la familia. Pero él decía, no, es que él decía que de cierta manera, tal vez tú consideres que tu padre o tu madre o tus hermanos te aman, pero simplemente es un egoísmo. Es decir, el hecho de que tú seas parte de ellos es considerado egoísmo, porque estás pensando en ti mismo. Entonces, de cierta manera, como tú saliste o como tú eres parte de ellos te engendraron, eres como en cierto porcentaje eres parte de ellos. Entonces él decía, simplemente es el egoísmo trabajando en su máximo esplendor, porque podría decir, no, pero es que un padre ama a su hijo por lo que es, por más que, que tenga acciones injustas, un padre, una madre va a amar siempre a su hijo, pero técnicamente él decía que era eso, pues, de que pues al ser parte de ellos es considerado un egoísmo y que no es considerado un amor como tal. Y como ya lo había expresado, él decía que el amor para él no existía. Entonces estamos viendo dos posturas diferentes. Platón decía que el amor era algo tan complejo que no podía definirse y que es aquello que nunca podría llegarse a completarse simplemente en el mundo ideal y que es el amor que nunca se ha dado, pero que te lo has imaginado. Y Arthur Schopenhauer tenía otra idea mucho más compleja que decía que pues para él el amor no existía y que simplemente eran reacciones químicas que llevaban a los animales a procrear, pero como nosotros como seres humanos, creyéndonos superiores, pues consideramos que sí existía.
Otro, otro filósofo o escritor mucho más moderno que era Zygmunt Bauman. Él es un autor moderno, como por el 2006, y si no mal recuerdo ya murió, como en 2019, no tiene mucho, pero también explicaría un poco su idea a base de la sociedad. Él decía que ahorita estamos en una sociedad en la cual él llamaba como, bueno, su idea del amor lo voy a explicar a base de su libro Amor Líquido, pero pues ha tenido otros libros como es de la sociedad líquida. Él hablaba acerca de que estamos en una sociedad en el cual somos como ovejas y que estamos encerrados de cierta manera como en una cerca y que estamos ya como medidos por parámetros. Entonces él decía, vivimos en una sociedad tan estricta en el cual tal vez los medios de comunicación, las redes sociales, todos esos aspectos nos han encerrado como una tipo cerca que no nos permite ver más allá de lo que estamos dentro de la cerca. Y de cierta manera, él tomaba a la política o cierto grupo religioso y decía, pues, él decía, es como el pastor y la sociedad somos como la oveja. Y de cierta manera, el pastor siempre va a decirles a las ovejas que le teman al lobo. Pero pues el lobo pues nunca logra entrar dentro de la cerca y el que termina por devorarse a las ovejas pues es el pastor. Entonces de cierta manera él hablaba de este tipo de metáfora y decía pues de cierta manera nosotros somos esas ovejas y el pastor pues podría ser la política, la religión, ciertos aspectos que no nos permiten ver más allá de lo que realmente tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, él hablaba de esa sociedad en la cual no está bien estructurada, vivimos en una sociedad en la cual vivimos totalmente inconformes, llenos de necesidades que él consideraba necesidades que, que no merecen ser necesidades. Es decir, conforme vamos avanzando, necesidades que antes no eran necesidades son necesidades. Por ejemplo, si nos remontamos a tiempos antaños, tal vez el hecho de tener un celular no era importante, pero si lo vemos en la actualidad, regularmente sí es sumamente importante. Es decir, alguien que no que no tenga una cuenta en redes sociales, que no tenga un correo electrónico, que no tenga un número celular, pues realmente no existe dentro de la sociedad. Si nos vamos a, a, a sociedades que todavía no han evolucionado de cierta manera, consideramos que esta sociedad no existe. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que no están presentes en la sociedad digital. Entonces, necesidades que antes no eran necesidades se han vuelto necesidades. El hecho de que antes eh, no necesitabas un carro, ahorita ya es una necesidad, ¿no? Ya no es como un lujo o algo que se considera algo extra, sino que más bien ya es parte de un progreso, ¿no? Entonces, Bauman de esta forma es que se, se dirigía hacia esta sociedad en el cual, por ejemplo, hay otro filósofo moderno que él hablaba que estamos en una sociedad de cansancio. Él decía que eh, porque es una sociedad de cansancio por el simple hecho de que vivimos en una sociedad en la cual tiendes a aprender habilidades nuevas, pero entre más habilidades tengas, pues mejor serás valorado dentro de la sociedad, dentro de un empleo, en todos esos aspectos, y de cierta manera te ha quitado esa seguridad por el hecho de decir, es que si no aprendo esto, no voy a poder estar en cierto lugar. Entonces tiendes a estar tan preocupado en querer aprender nuevas habilidades, nuevas técnicas, que te cansas. Es decir, ya no estamos en una época donde con tener una simple carrera ya puedes aspirar a algo mejor, sino que estás buscando cada vez competir, 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 y de cierta manera te ha llevado a un cansancio. Es decir, los, ya no tienes ni tiempo para ti, los hobbies ya no son hobbies, es decir, se ha perdido esta ideología de
es que yo quiero aprender a tocar algo, música, pero ya no tienes tiempo para aprenderlo. Entonces, vivimos en ese tipo de sociedad, ¿no? A eso se expresaba eh, este filósofo y de cierta manera Bauman concordaba con esas ideologías. Entonces, para él, el amor eh, era el querer, pero también el querer no perder a una persona. Es decir, él hablaba a base de la sociedad moderna. Entonces, él decía que de cierta manera el amor líquido, pues, ¿por qué comparaba el amor con algo líquido? Él decía que estamos en una sociedad en la cual los amores o las sociedades son tan pasajeras que el hecho de tener un amor es como si tuvieras agua en tus manos, se te llega a escapar. Entonces él decía que vivimos en ese tipo de mundo en el cual eh, buscas tener una relación, pero de cierta manera no quieres perderlo, pero a la vez sientes que vas a perderlo. Entonces buscas tener otra relación en el cual mantengas tu puerta abierta para poder salir, pero también para no poder perder a esa persona. Entonces, él decía amor líquido por el simple hecho de que de que los amores actuales o muchas de las parejas actuales son muy pasajeros, se fijan más en lo físico, en en aquellas cosas que son pasajeras, como el simple hecho de que un líquido lo tengas en tu mano es pasajero porque se va a derramar en cierto momento. Y por eso comparaba este tipo de amor con lo líquido, por el simple hecho de que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, ya no está buscando como el hecho de algo sólido, ya no está buscando un amor que sea duradero y simplemente se fija ante expectativas de estereotipos, de que algo se puso de moda. Entonces se fija en esos aspectos. Entonces Bauman decía de cierta manera que el amor sí existe, pero simplemente tenemos que luchar contra estas barreras. Tienes que luchar y proponerte como cosas más sólidas, llegar a una relación en la cual tengas la certeza y tengas la dicha de querer cambiar estas ideologías. Entonces, Bauman sí creía en el amor, pero pues sí está muy estereotipado por el hecho de que vivimos en una sociedad en la cual pues todo se basa a un punto líquido, ¿no? Entonces ahorita ya estamos viendo tres posturas, el de Platón, el de Arthur Schopenhauer, que no creía en el amor, y de Sigmund Bauman, que decía que sí existía el amor, pero simplemente tienes que luchar ante estas ideologías, ¿no? El hecho de que toda la sociedad esté yendo hacia a un cierto pensamiento no quiere decir que, que esté en lo correcto. Tenemos que aprender a diferenciar cuando una sociedad está haciendo bien las cosas y cuando una sociedad lo está haciendo mal. Entonces vamos con el siguiente, que era Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, pues simplemente se basa en ideas religiosas. Entonces, su idea del amor siempre va a estar muy apegado a lo católico. Entonces él decía que des- el amor va a existir siempre y cuando esté la presencia de Dios en esa relación. Es decir, si tú tienes una relación, que le encomiendes a Dios y que si Dios no está presente en esa relación, no es amor. Es algo mucho más religioso, mucho más ah, mucho más ameno a estas ideologías, a una religión, a todos esos aspectos. Entonces, su idea del amor está muy apegado a eso, eh, de que te cases en la iglesia, de que eh, está muy apegado a todas estas ideologías. Y si nos ponemos a leer muchos autores de este tipo, San Tomás Aquino, eh, y muchos santos tal vez, pues van a guardar mucho en esta ideología, de que si Dios está presente en tu relación, es amor, y si no, pues no lo es. El último sería Jean-Paul Sartre.
Él es más poético, más estructurada. No he leído así referente mucho de él, pero pues su ideología es mucho más expresional, más se podría decir, más, más poético. Entonces su idea del amor, él decía que el amor es como una tipo adicción. Él decía que lo consideraba adicción por el simple hecho de que cuando tú tienes ese amor, eh, tú sabes de que es como una tipo de adicción por el hecho de que él lo tomaba a base, por ejemplo, de las drogas. Él decía que si, si lo tomaba de cierta manera por el hecho de que, eh, por ejemplo, cuando alguien está y tiene una adicción hacia alguna droga, hacia alguna bebida, pues el momento de consumirlo, pues tal vez te sientes bien, tal vez llegues a tener pensamientos de satisfacción, pero cuando quieres alejarte de esa adicción, pues te cuesta mucho. Entonces él tomaba base esta idea, es decir, él decía que estando en una relación, tú sientes de que pues es algo hermoso, te llega a sacar tal vez eh, una satisfacción de cierta manera, pero si esa relación no llega a funcionar y de repente recae, pues simplemente es como la adicción, no vas a querer perderla, eh, de cierta manera te causa como un malestar el hecho de no estar con esa persona. Entonces es algo mucho más poético, mucho más complejo y está muy relacionada con los pensamientos categóricos que tenemos sobre el amor referente a muchas personas, ¿no? El hecho de que digas, no, pues el amor es, también él expresaba de que el amor era una, un conjunto de muchos sentimientos. ¿Por qué un conjunto de muchos sentimientos? Él decía, dentro del amor no solo entra un concepto, él decía que dentro del amor entran todas las emociones juntas, incluso la tristeza, incluso el enojo, incluso la ira, la felicidad, porque sabemos que una relación no se basa simplemente en un concepto eh, de felicidad. Él decía, ¿por qué? Entra el enojo por el simple hecho de que cuando tú conoces a una persona y te enamoras de esa persona, el simple hecho de que tú la veas con otra persona, te llenas como de enojo. Tal vez no lo expresas, pero es un sentimiento que nace de ti de manera inconsciente. Entonces él decía que eso es el amor, aquello que tal vez no puedes evitar, tal vez ella está triste, tú también te entristeces, tal vez eh, te quiere dejar, tú te entristeces. De cierta manera, él consideraba que el amor no solo se basaba en un solo sentimiento, porque ahorita estamos muy idealizados de que tal vez el amor es aquella que es un sentimiento que está sobrenatural y que simplemente se basa en una felicidad plena, ¿no? Pero no, él decía todo lo contrario, él decía que el amor se basa en tanto emociones negativas como positivas. Aunque de cierta manera las emociones negativas no existen porque pues todas se manejan a la par, ¿no? Entonces, él consideraba eso, que el amor era un aspecto mucho más complejo, mucho más sutil y que encontraba la versión de que todos expresamos ese amor, que todos sentimos ese amor hacia otras personas, pero que sí, que entra esos aspectos que te mencionaba, ¿no? Que muchos, que el amor no solo se basaba en aspectos tal vez físicos, tal vez de cierta índole, sino que pues entraba en vigor todas esas emociones. Y creo que la mayoría de ustedes confirmaba o reafirmaba esta idea ya que veía y noté que dentro de sus expresiones en la que pedía su opinión a los compañeros que sí lo entregaron, se basaban en estos aspectos, ¿no? De que era para aquella persona que te apoya, que intenta estar contigo tanto en las buenas y en las malas, y creo que era a base de su ideología, de la ideología de este último autor, y aunque ciertamente
cada uno tiene una forma distinta de pensar acerca del amor, tal, y no es que esté mal. Cada uno de sus autores expresaba su manera de ver el mundo, su manera de pensarlo, y como ya lo mencionaba, el hecho de tener una definición no te basa o no te da la certeza de que estés bien o que estés mal. Dentro de la filosofía o dentro de este tipo de materias, la idea de que tú tengas un pensamiento y lo expreses o no lo expreses es una verdad. Y es que la verdad dentro de los términos de filosofía, este, nunca existe una verdad absoluta, pero tampoco existe en sí una mentira, porque todo lo que se menciona y lo que tú crees como verdadero es porque es verdadero para ti. Entonces, tu idea del amor no está mal y cada quien se puede sentir identificado con cada uno de estos autores y, y tal vez incluso con alguno de esos pensamientos, tal vez tenías un pensamiento totalmente distinto y ahorita que escuchaste la idea que tenía cierto autor, pues dijiste, no, pues tal vez este, pues ya me sentí identificado con otra idea, ¿no? Entonces de eso se basa, ¿no? De eso se basa el hecho de querer, ver las distintas posturas. Tú puedes ver incluso de que en cierto punto el amor o incluso otros aspectos era visto de distinta forma en cierto momento histórico. Entonces, tal vez una definición siempre va a estar cambiando. Siempre, si vamos a a religiones, tal vez para unas religiones el amor sea totalmente distinto. Si vamos a otra ciudad, tal vez su concepto de cualquier concepto, pues va a ser totalmente distinto a la que tenemos eh, actualmente pensado. O cada quien va a tener, es que el simple hecho de ser personas o ser seres humanos totalmente distintos, pues siempre vamos a estar de cierta manera, de cierta manera diferidos, ¿no? Entonces, cada uno tomaba la expresión de distinta manera, eh, y con esa experiencia es que quería que llegaran a, a tomar, de cierta manera esa diferencia, ¿no? Es decir, cada uno tiene su manera distinta de pensar y no es que esté mal. Su opinión, creo que actualmente estamos como muy, guionados o tal vez muy estereotizados a tener un solo concepto. Y esto se basa mucho a las redes sociales, a las cosas que vemos, al sistema educativo que tenemos en México. Entonces, porque realmente veía que muchas de sus opiniones acerca del amor estaba muy acercado a cada uno de sus compañeros. Entonces, de cierta manera, creo que eh, dentro de las escuelas hemos perdido este concepto de querer pensar por nosotros mismos, querer tener de cierta manera, una cierta opinión personal y que tal vez no va a concordar con la idea de otras personas. Pero sí, creo que de cierta manera estamos muy estereotizados a querer pensar lo mismo que otra persona. El simple hecho de tener tal vez gustos similares, el hecho de tener de seguir de cierta manera el seguimiento de fanáticos, de todas esas cosas, pues nos lleva a tener una idea muy similar. Y esto se refería a Bauman con el hecho de que vivimos en una sociedad en la cual él consideraba como líquida. Entonces, podemos ver esos aspectos en nosotros mismos y de esto se trata la sociología, todos esos aspectos de ver más allá. Es decir, eh, en esa semana yo quería abordar los temas como de los distintos puntos, cómo se originaron las religiones y van a ver que muchos de esos aspectos también tienen muchos aspectos similares y muchos se derivan de esas mismas religiones, ¿no? Eh, pero
Pues creo que cada uno tiene su forma distinta de pensar, cada quien puede ver de distinta manera el hecho de ver su punto de vista. Tal vez algunos se identificaron con Tomás de Aquino, tal vez se identificaron con no sé, Arthur Schopenhauer después de leerlos o de escucharlos, ¿no? Entonces, ustedes sabrán si mantienen su postura o si la cambian, pero pues simplemente es bueno entender cómo es que pensaban otras personas, ¿no? Y como ya lo mencionaba, tal vez eh, el hecho, por ejemplo, de justicia o de otros términos que son muy importantes, pues cada una de las sociedades, tanto actuales como dentro de una historia, pues cada uno va a tener una posición totalmente distinta de pensarlo. Por ejemplo, si nos vemos, por ejemplo, a la idea de la creación, eh, cada uno va a tener distinta forma. Por ejemplo, dentro de la religión, la creación del universo, se basaba en que Dios creó el universo, ¿no? De que era un ser supremo que no tuvo ni un principio ni tendrá fin y que siempre ha existido. Por ejemplo, hay otra ideología, se me pasó el nombre, pero él decía que simplemente fuimos creados por el azar y él decía, tomando un ejemplo, decía, ¿qué probabilidad había de que si tú tuvieras, no sé, unas 10 canicas y lo aventaras a cierto lado de la pared, qué probabilidad había de que todas esas canicas, las 10 que tiraste, estuvieran formadas o alineadas de cierta manera que estuvieran verticalmente casi perfectas? Él decía, es una probabilidad no nula, pero es casi improbable, ¿no? De que se alineen correctamente todas. Entonces él decía y tomaba esa idea, él decía, pues que el universo anda en cambiante, anda en total cambio, y en una de estos, pues el universo ya lleva millones de años, y tal vez en uno de esos aspectos, pues tal vez se creó el universo de cierta manera que al caer todas estos materiales dentro del universo se alinearon de tal forma que nos crearon a nosotros y tal vez nuestra existencia esté basado tal vez en segundos o microsegundos y que simplemente se alinearon de tal forma que nos crearon una idea de que existe un pasado para nosotros, de que existe un presente y que existe un futuro, pero en realidad nuestra existencia se basa en microsegundos. Entonces, esta otra idea que es la del solipsismo, que él decía que, bueno, esa idea se basaba en que tal vez eh, el único que existe es aquel que se pregunta que si existe o no existe. Él hablaba acerca de esta ideología, o se hablaba acerca de esta ideología, de que tal vez en este universo, en este mundo, nada existe, que simplemente existe ese simple pensamiento, que es lo único que podría existir, y que todo lo demás, pues se lo ha imaginado, que simplemente el hecho de no querer estar solos te ha ayudado a generar esta ideología, ¿no? Ahora, si nos basamos tal vez en otros aspectos, en, en otros, en otras opiniones, en otras ideologías, pues cada uno va a tener una idea completamente distinta de cómo se creó el universo. Cada uno va a pensar de distinta forma, referente a su ideología, referente a su religión, todos esos aspectos, ¿no? Eh, y, y es que, de cierta manera, todos los filósofos se han buscado, o de cierta manera anteriormente se encontraban más argumentos acerca de esos temas, pero actualmente ya no, por el simple hecho de que son temas tan complejos que uno no puede abordarlos de cierta manera, que pues tratas de evitarlos. Es decir, por ejemplo, ahorita estamos en una ciudad en la cual nos encanta mucho el ruido. El hecho de que ya no querer estar conscientes o no querer estar, este, ya estamos acostumbrados a estar de cierta manera que nuestro oído o nuestros sentidos estén ocupados, que ya no tenemos ese aspecto o esa idea de querer conversar con nosotros mismos. Y eso es lo que nos difiere de las sociedades
pasadas, ¿no? De que ellos no tenían estos aspectos como de celular, no tenían esos aspectos y simplemente todas esas buenas ideas o tal vez todos esos pensamientos tan críticos acerca de una sociedad, acerca de un pensamiento, acerca de una ideología, pues se la pensaban y es como nacían grandes ideas, ¿no? Pero actualmente sí vivimos en una sociedad en la que tratamos de evitarnos estar conscientes, o tratamos de evitar estar hablando con nosotros mismos. Entonces, creo que es una tarea para nosotros de querer poder abordar ciertos temas y hablarlos con nosotros mismos, de poder entendernos. A veces estamos tan apegados a querer amar a otra persona que nos que perdemos esa ideología de amarnos a nosotros mismos. Entonces, ustedes saben sus defectos, o tal vez no la saben, y esa es una de las razones por las cuales vivimos en ese tipo de sociedades. Entonces, creo que sí, tenemos que llevar de tarea esa, eh, estas actividades de poder conversar con nosotros mismos y tal vez no es como una tarea que digas, pues lo vas a escribir. Si ustedes quieren, lo escriben, pero sí, creo que tenemos que entendernos a nosotros mismos, buscar que tal vez no dependemos de una persona, o tal vez sí dependemos, pero buscar ese equilibrio entre tu felicidad y la felicidad de los demás. La libertad, pues, entra a ese aspecto, ¿no? Tu libertad eh, es libertad hasta cierto punto de que no dañes a las demás personas. Entonces, tú puedes tener opinión acerca de distintos temas y vas a tener la razón siempre y cuando no ofendas a las demás personas. Como ya había comentado, como Arthur Schopenhauer, que su idea de la mujer era totalmente misógina, pero pues de cierta manera si lo comprendemos hasta el punto donde fue escrito, fue redactado sus libros, pues fue una época muy controversial, ¿no? Entonces, sí, se trata de esos aspectos, se trata de todas esas cosas y, y sí, ahorita creo que serían los temas principales que quería abordar en estos días. Igual les pido el favor que intenten leer a sus autores, tal vez eh, eh, no quiero que redacten así unas 5 páginas, pero sí me gustaría que los tomaran en cuenta. Véanse un video de los pensamientos de esos autores y se podrán ver el hecho eh, de que dentro de tu etapa de la vida podrás sentirte identificado con otra ideología, y eso no quiere decir que estés mal. Son etapas de la vida en la cual cada uno se siente identificado con cierta ideología y está bien. Es decir, eh, tal vez si naciste en una familia muy cristiana, muy católica y te fomentaron tal vez la idea de Santo Tomás de Aquino, de que tal vez tu idea del amor esté basada en la presencia de Dios, y ya después vas creciendo y tal vez dentro dentro de la etapa de la vida, por ejemplo, Friedrich Nietzsche decía que la mayoría de las personas nacen en una familia cristiana, pero él decía o dentro de una ideología que está presente en la idea de Dios, ¿no? Entonces él decía, llegas a una etapa de tu vida que creces de la adolescencia, en el cual él considera la etapa donde tu vida, él lo consideraba o lo llamaba Dios está muerto. ¿Por qué? Por el hecho de que en esta etapa de tu vida eh, tienes tantas dudas. Ahorita creo que están en una etapa en la cual se van a sentir identificados. Creo que terminando la prepa o la secundaria, te empiezas a dar cuenta de muchos aspectos de la vida, ¿no? De que vivimos en una sociedad estructuralizada, vivimos en una sociedad donde todo ya tiene una estructura, donde tal vez muchos digan, es que todos tenemos las mismas oportunidades, cuando eso no es cierto, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual si vienes de una familia un poco más en una clase mucho más alta, pues tienes mucho más probabilidades de crecer por ejemplo, si alguien viene de una clase muy baja.
Entonces te das cuenta de estos aspectos y te empiezas a dar cuenta de que tal vez la idea de Dios no existe, o tal vez eh, es una etapa que se llama agnosticismo, que es donde dudas. Y de cierta manera, el agnosticismo es parte de una etapa de la vida, ¿no? De decir, oye, si existe o no existe. Y todos pasan por esa etapa, todos hemos pasado. Y él decía, Friedrich Nietzsche decía que de cierta forma hay personas que vuelven a tomar el camino de la creencia, pero hay otras personas que ya no pueden regresar a ese camino, por simplemente el simple hecho de que ven las noticias y ven guerras, ven todos esos aspectos que dices, oye, pues, si, ¿por qué existen todas esas acciones tan malas? Si Dios existiese, o sea, eh, eh, si Dios existiese, pues no tendría que haber estas cosas, ¿no? Entonces, Friedrich Nietzsche se refería a esto, ¿no? De que hay personas que tienen la capacidad de volver y hay personas que no. Y cada uno toma su idea totalmente distinta. Eh, y y vuelven al teísmo, que es creer, volver a creer en Dios. Pero pues cada quien vive su vida de distinta forma, cada quien toma sus ideas de distinta forma, con los aspectos que ha vivido, con, con con su familia, con muchos aspectos idealizados que han llevado durante el transcurso de su vida. Y, y está bien, pues no, no es que estés mal, cada quien vive su vida a su forma, a su ritmo, y tal vez algunos sentirán identificados con esta ideología de Friedrich Nietzsche de que llega esta etapa en la cual se sientes tan confundido. eh, por ejemplo, ah, no sé, hay personas que toman la idea del suicidio y y no es que estén mal o estén bien, cada quien ve su punto de vista distinto. Por ejemplo, el suicidio, pues para Friedrich Nietzsche era una salida muy fácil, pero era una salida cobarde. Entonces, o tal vez para otros, por ejemplo, había otro filósofo que decía que simplemente el suicidio era para valientes por el simplemente de que todos tienen miedo a la muerte y que tú le estás haciendo frente, pero pues esas son ideas muy estructuradas que si lo lees, pues sí te va a convencer, y justamente es el hecho de querer, este, tener una fuerza de voluntad para leer este tipo de ideologías, de estar en un pensamiento que tú sabes que es tu propio pensamiento, para no ser abordado ante esas ideologías, ¿no? Y cada uno tiene su distinta forma de sobrellevar las cosas. Por eso no critico a las personas que hacen alguna actividad, que hacen alguna cosa, porque cada quien afronta sus propios problemas, cada quien tiende a llevar su vida de distinta forma, que tal vez para unas personas sean correctas, para otras no, pero pues nadie tiene la verdad en aspectos de la vida, ¿no? No sabemos la historia de esa persona, no sabemos eh, su ideología, no sabemos sus problemas, no sabemos tal vez sus metas, sus objetivos, porque si muchas personas creen saberte conocer, pero pues muchas veces nosotros ni nos conocemos a nosotros mismos, entonces entre más platiques contigo mismo, más te vas a llegar a conocer, más tendrás una autoestima más alta, eh, y esto es lo que busca este tipo de pláticas contigo mismo, ¿vale? Yo creo que hasta aquí vamos a llegarle. No sé si dejar alguna actividad, tal vez deje una actividad de hacer algún mapa conceptual a base de cada una de estas ideas. Eh, las actividades lo voy a dejar sin fecha límite para que puedan realizarlo y puedan analizar cada uno de estos temas, porque pues sí, considero que pues, muchos tienen tareas, actividades, entonces no van a poder eh, realizarlos en una semana o tal vez en estos días, pero pues sí, me gustaría que lo realizaran, que lo mediten y lleven estos temas. Si no lo van a realizar, pues también ahí escriban un comentario: "Oye, no voy a poder realizarlo porque tengo esos problemas". Eh, Igual yo lo voy a comprender, pero pues sí, me gustaría que sí lo realizaran. No me quise meter mucho en esos aspectos como de la estructura
del, del programa, porque pues es muy tedioso, ¿no? Ahorita pues simplemente estoy buscando que reflexionen, que tomen eh, esas ideas como propias y que vean sus pros y contras, ¿no? Cada una de esas ideologías pues tiene su distinta forma de pensar, pero sí me gustaría que lo meditaran y todas esas cosas. Entonces, si yo les diera las clases como el programa dice, de venir y explicarles qué es un resumen, qué son estas cosas, que simplemente pues sí son necesarias, pero pues creo que sería más práctico poder llevarlos a cabo a que simplemente a que yo venga y les venga a explicar cosas que tal vez son muy repetitivas, ¿no? Tal vez tengan dudas en algunos aspectos y me los pueden escribir. Igual, si checo algún vistazo en sus tareas que realizan o que siento que tal vez les hace falta un poco más de ideas en esos aspectos, pues sí me gustaría que lo vieran, tal vez no lo corrijan, pero pues sí que sí a través de los errores aprenda, entonces sí que sí vieran esos aspectos, ¿no? Entonces creo que hasta aquí la vamos a dejar, una hora creo que es suficiente, eh, ya les dejo la actividad, igual sin fecha límite, y el siguiente, estamos la siguiente semana, uno, dos, tres, creo que vamos a seguir el plan que teníamos, que sería el tema de algunas ideas de, bueno, ahorita lo checo bien, en la última semana vamos a ver algo de inversiones, eh, y esos aspectos pues simplemente sí voy a pedir que investigue, porque son temas un poco más complejos. Si quisiera ver inversiones con ustedes, pero simplemente el hecho de que piensen en su futuro, que piensen más o menos en ver, hay inversiones que no son de riesgo, entonces con que si quisiera ver en el punto que vamos a verlo, que pueden, tal vez no sean muchos ingresos que te generen, pero pues en la etapa en la que están es muy buen comienzo para aprender a ahorrar. Con 100 pesos tal vez se puede en cierto punto tener ganancias pequeñas, entonces sí quisiera mostrarles esas herramientas, desde la menos riesgosa hasta la más riesgosa. Y ahorita, por ejemplo, este año fue una de los años con inversiones que estuvieron un alto interés. Entonces, si quisiera mostrarles esas herramientas, tal vez ahorita no tengan como el dinero para meterlo, pero pues con poco dinero que tú metas, pues vas a ver de cierta forma un cierto ingreso, tal vez no mucho, pero pues eh, sí como que te incentiva esta idea de que sí hay herramientas con las cuales te pueden interesar, pero pues lo vamos a ver en las clases posteriores, pero sí quisiera mostrar esos aspectos, ¿no? De que es porque como les había mencionado, si seguimos la estructura del programa, pues la verdad se me hace un poco como tedioso y el hecho de que ustedes aprendan cosas nuevas, pues se me hace mucho mejor, ¿no? Al menos en ese tema de comunicación. Yo creo que sería todo por hoy. Ahorita les subo las actividades y cualquier cosa, ahí me mandan un mensaje o, o lo escriben en el Classroom y yo estaré al pendiente, ¿va? Creo que sería todo por hoy. Me despido. Que pasen una buena tarde y buen fin de semana.